¿Recuerdas cuando una llamada era una odisea desde el teléfono fijo y quedar con alguien implicaba confiar en una hora y un lugar sin mensajes de última hora? Hoy, la inmediatez de nuestros teléfonos móviles nos conecta con el mundo al instante, pero ¿qué perdimos por el camino? Hoy viajaremos a una época donde los encuentros eran un arte, la timidez un baile y la sociabilidad, una necesidad vital. Prepárate, porque lo que recordaremos te hará sentir la verdadera magia de aquellos años sin pantallas, cuando la conexión era piel y mirada. ¿Y el epicentro de esa magia, de ese descubrimiento del otro, no eran acaso los bailes? Imagina el escenario, la plaza del pueblo iluminada por guirnaldas, un altavoz que chirriaba al inicio de cada canción, o el salón parroquial engalanado para la verbena. Los bailes de barrio, las fiestas patronales, o incluso aquellos en los clubes juveniles, eran mucho más que un simple evento, eran el ritual social por excelencia. La música era la banda sonora de nuestras primeras veces, primeros flechazos, primeras miradas, primeros roces. ¿Recuerdas el olor a colonia barata y a brillantina, mezclado con el dulzón aroma de los refrescos de naranja y los porras recién hechos? Los chicos, con sus mejores camisas y el cabello engominado, se apretaban en un lado de la pista, mientras las chicas, con sus vestidos de domingo y el nerviosismo en la mirada, comentaban en corrillos en el otro extremo. Había una distancia tácita, un océano de timidez que solo la música y el alcohol, para los más audaces, se atrevían a cruzar. La coreografía social era compleja y fascinante. No existían las aplicaciones para hacer match, aquí, el match se hacía a base de miradas furtivas y valor. La canción sonaba, y el corazón empezaba a latir con fuerza. ¿Quién se atrevería a dar el primer paso? Los chaperones y las miradas atentas de los mayores eran parte del decorado, añadiendo una capa extra de presión y emoción al asunto. Un lento era la oportunidad de oro. Esos bailes pegados, con las manos tímidamente sobre las caderas o los hombros, eran una declaración de intenciones sin palabras. La cercanía física, inaudita en otros contextos, permitía que la conversación, si es que se daba, fluyera en susurros. ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? Preguntas sencillas que abrían la puerta a universos enteros. Canciones de los Brincos, Fórmula V, o los mismísimos Beatles, eran el telón de fondo de esas primeras interacciones. Más tarde, los ritmos discotequeros de los 80, con la New Wave o el techno pop de Mecano o Alaska y los Pegamoides, seguían sirviendo de excusa perfecta para mover el esqueleto y acortar distancias. Vestir bien era crucial. Era el momento de exhibir tu mejor repertorio, de sentirte atractivo y seguro, aunque por dentro los nervios te comieran. Ellas, con sus faldas de vuelo o pantalones de campana, blusas estampadas y el pelo cuidadosamente peinado. Ellos, con su peto vaquero o pantalón de pinzas, camisas de cuello ancho o jerseys ajustados. Cada detalle contaba en una época donde no había perfiles online que te representaran, solo tu presencia física y el carisma que lograbas proyectar. La iluminación tenue de estos eventos era un cómplice perfecto para la timidez. Ofrecía un velo de anonimato que permitía un poco más de audacia, una mirada más prolongada, una risa sincera. ¿Y qué decir de la valentía necesaria para sacar a bailar? Era un acto de coraje que podía terminar en gloria o en un rotundo no, gracias, audible por todos los presentes. La vergüenza era un fantasma que acechaba, pero la recompensa de un sí era inmensa, una oportunidad, un baile, quizás el inicio de algo más. Estos bailes no solo nos enseñaron a socializar, sino también a gestionar la expectación, el rechazo y la alegría del encuentro. Nos obligaban a desarrollar una aguda capacidad de observación, a leer el lenguaje no verbal, a intuir si aquella persona al otro lado de la pista estaba abierta a una invitación. La espera entre canción y canción, la elección del momento adecuado, el saberse anticipar a la siguiente melodía para plantear la invitación. Todo un arte, una liturgia de la conquista sin móviles de por medio. Era una escuela de vida. Pero la sociabilidad de la época no se limitaba a las luces parpadeantes de una verbena. Si los bailes eran el volcán de la pasión instantánea, las peñas y asociaciones eran la corriente lenta y profunda que labraba el paisaje social. Eran el corazón silencioso de la comunidad, el lugar donde las relaciones se cocinaban a fuego lento, con la paciencia de quien sabe que lo bueno se hace esperar. Piensa en tu pueblo, en tu barrio, ¿cuántas sedes de peñas recuerdas? Aquellos locales, a menudo humildes, convertidos en segundos hogares donde las puertas estaban siempre abiertas para los socios y sus allegados. No solo se conocía gente, se forjaban familias extendidas, redes de apoyo mutuo que trascendían el simple concepto de amistad. Las peñas de toros, las hermandades de Semana Santa, los clubes de fútbol o baloncesto, las asociaciones de amas de casa, los círculos juveniles, incluso esos grupos de amigos que se reunían para jugar al tute, al dominó o simplemente a charlar.
Todas ellas eran micromundos donde el nexo común era un interés compartido, una afición, una tradición. Y dentro de esos marcos, las oportunidades para conocer gente nueva eran constantes, orgánicas, casi inevitables. No se trataba de ir a ligar, aunque eso también ocurría, sino de participar, de colaborar, de ser parte de algo. A través de la organización de eventos, la preparación de las carrozas para las fiestas del pueblo, la gestión de la cantina, las ligas internas de cualquier deporte, la convivencia se hacía constante, profunda. Imagínate las tardes de invierno en el local de la peña, el olor a café y a cigarrillos, el murmullo de las conversaciones. Los más jóvenes, ayudando a los mayores, aprendiendo del saber popular, escuchando historias de otros tiempos. Era en ese ambiente relajado, de confianza, donde las barreras de la timidez se disolvían más fácilmente. Un debate sobre el último partido, la planificación de la excursión del año que viene, o simplemente un comentario sobre la receta de la abuela, eran los detonantes de las primeras interacciones. De esas interacciones, nacían amistades sólidas, de esas que duraban toda una vida. Y de esas amistades, a menudo surgía el amor. No era raro que parejas enteras se conocieran y formaran su vida dentro de una peña, viendo cómo sus propios hijos seguían los mismos pasos, continuando la tradición. Un claro ejemplo eran las actividades culturales. El grupo de teatro parroquial, el coro del barrio, las clases de costura o de guitarra en el centro cívico. Lugares donde, más allá de aprender una nueva habilidad, el verdadero objetivo, aunque no declarado, era coincidir con otras personas. Compartir las frustraciones de un papel mal memorizado o la alegría de una canción bien interpretada creaba vínculos poderosos. La camaradería era el pegamento social que unía a las personas, y en ese proceso se descubrían afinidades, se intercambiaban complicidades y se teje el entramado de nuevas relaciones. Las tertulias después de los ensayos, las cañas espontáneas tras la reunión, eran las verdaderas citas, los momentos decisivos donde lo que había empezado como un interés común se transformaba en un inicio de una historia personal. Las asociaciones de vecinos, por su parte, eran el motor de la vida comunitaria. Desde organizar la cabalgata de Reyes hasta luchar por mejorar la iluminación de una calle, sus miembros compartían un objetivo: mejorar su entorno. Y en esa lucha conjunta, en ese trabajo codo con codo, se conocían las personas en su esencia. Se veían sus valores, su compromiso, su capacidad de trabajo. No había fachada, no había filtro. Eras tú, en tu faceta más cívica y entregada. Y en ese contexto, el respeto y la admiración mutua eran el caldo de cultivo perfecto para que florecieran relaciones más profundas de amistad, e incluso, de amor. La gente se veía en el día a día, en las reuniones formales y en los encuentros informales en la calle, creando un sentido de pertenencia y de comunidad que hoy parece casi utópico. Las peñas y asociaciones eran, en definitiva, el cimiento sobre el que se edificaba gran parte de la vida social de entonces. Eran la demostración de que la mejor forma de conectar era convivir. Pero si salimos de los salones de baile y de las sedes de las peñas, ¿dónde más bullía la vida social de entonces? La respuesta era sencilla y omnipresente: en el vecindario. Más que un conjunto de casas o de bloques de pisos, el vecindario era un verdadero ecosistema social, una extensión del hogar de cada uno. Las fronteras entre lo público y lo privado eran mucho más difusas que ahora, y la calle no era solo un lugar de paso, sino un gran salón comunal donde la vida se desplegaba con una espontaneidad asombrosa. ¿Recuerdas los ruidos de los niños jugando a la zapatilla por detrás de las puertas, o el chasquido rítmico de la comba en el asfalto? Desde el amanecer hasta que las madres gritaban desde los balcones que era hora de cenar, la calle era nuestra. Se jugaba a la goma, a las canicas, a balón prisionero, a policías y ladrones. Y en esos juegos, en esas disputas por el balón o por la última canica, se forjaban amistades que a menudo duraban toda la vida. Los nombres de aquellos compañeros de aventuras callejeras se quedaron grabados en nuestra memoria. Pero el vecindario no era solo el patio de juegos. Era un espacio de interacción constante para adultos también. Piensa en las conversaciones en las porterías, al pie de la escalera, mientras se tendía la ropa en el patio interior. Esos encuentros fortuitos eran el caldo de cultivo para la transmisión de noticias, de alegrías y de penas. El ¿qué tal, Pepita? O el ¿y Manolo? ¿Qué tal lleva lo suyo? No eran meros formalismos, sino auténticos puntos de conexión que mantenían el pulso de la comunidad. Y por supuesto, estaba la figura del vecino chismoso, o mejor dicho, del observador atento. Aquella persona que, desde su ventana o balcón, tenía una visión panorámica de todo lo que ocurría. No con malicia, en la mayoría de los casos, sino con una curiosidad intrínseca, con un sentido de pertenencia a ese micromundo que le llevaba a saber quién entraba,
quién salía, si la niña de fulano había aprobado o si la tía de Mengano había ido al médico. Esa figura, hoy caricaturizada, era entonces un pilar fundamental para mantener la cohesión social, para saber quién necesitaba ayuda o quién celebraba algo. Las visitas sin avisar eran la norma. Era impensable llamar por teléfono para preguntar si podía subir a casa del vecino a pedirle un poco de sal, una tacita de azúcar o aquel clavo que te faltaba para colgar un cuadro. Simplemente se subía, se tocaba el timbre y casi con total certeza te abrían la puerta. No solo te daban lo que necesitabas, sino que, además, te invitaban a pasar, a tomar un café, a charlar un rato. Esos pequeños gestos cotidianos eran los ladrillos con los que se construían las relaciones de confianza y ayuda mutua. Se pedía prestado y se devolvía con creces, no solo en especie, sino en favores y en compañía. Se compartían recetas, herramientas, conocimientos. La idea de comunidad no era un concepto abstracto, era una vivencia diaria, tangible, sensorial. El olor a la comida de la vecina que se colaba por la ventana, el sonido de la radio de la otra que amenizaba la tarde, las risas que se escuchaban de la fiesta del piso de arriba. Todo conformaba una especie de sinfonía vital. La seguridad percibida era inmensa. Podías dejar la puerta de tu casa abierta, bajar a la calle a hacer un recado y saber que tus hijos, aunque estuvieran jugando sin supervisión directa, estaban vigilados por la mirada atenta de todos los vecinos. Había un pacto tácito de protección mutua, de cuidado colectivo. Los regates en las esquinas con el primer coche que pasaba lento, el juego con el balón sin miedo a que se lo llevara la corriente de tráfico. La libertad de los niños para explorar su entorno, para crear sus propias aventuras en el parque o en el descampado cercano, era algo impagable. No había miedo, o al menos, un miedo mucho menor al que se experimenta ahora. Los padres no recurrían a móviles para localizar a sus hijos, sabían que sus amigos y los demás vecinos serían sus ojos y sus oídos. El vecindario era, en esencia, un gran hogar compartido donde todos éramos, en cierta medida, la familia de todos. La interconexión era profunda, constante, y se nutría de esas pequeñas interacciones diarias que, por su repetición y su autenticidad, cimentaban vínculos inquebrantables. Era la base de la pirámide social, el primer círculo de contacto humano que se abría al salir de la puerta de tu casa. Y si el vecindario era el alma de lo cotidiano, la plaza del pueblo o del barrio era sin duda su corazón palpitante, el escenario abierto donde la sociabilidad alcanzaba su expresión más pública y ritualizada. Era el gran ágora, el epicentro de la vida social que se desplegaba a la vista de todos, donde se cruzaban todas las miradas, todas las historias. No importaba si era grande o pequeña, empedrada o con bancos de piedra, la plaza era el punto de encuentro por excelencia, el lugar donde se iba a ver y a ser visto, a respirar el pulso de la comunidad. Y dentro de este espacio, el ritual por antonomasia era el paseo, especialmente el de los domingos por la tarde. ¿Cuántas veces habremos dado vueltas y vueltas a ese círculo imaginario, a veces en sentido horario, a veces antihorario, como si fuera una danza ancestral? Este paseo no era una simple caminata. Era una coreografía social precisa, una costumbre arraigada que definía el fin de semana. Hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos, todos participaban en esta observación oficial. Los chicos por un lado, las chicas por otro, formando corrillos que se cruzaban una y otra vez. Se intercambiaban miradas, sonrisas tímidas, algún que otro guiño, pero siempre desde la distancia, con una elegancia y un respeto que hoy a menudo se echan de menos. Era el momento de ver quién estaba de moda, qué vestido lucía la vecina, si aquel chico nuevo se había dejado ver. Era un ejercicio de paciencia y estrategia, porque no se podía ser demasiado obvio, pero tampoco pasar desapercibido. La plaza era el termómetro social de la comunidad, el lugar donde se ponía al día el gran libro de las relaciones humanas. La creación de grupos era fluida y natural. Unos amigos se sumaban a otros, se formaban nuevos círculos, se disolvían y se volvían a formar. Los flirteos discretos eran el pan de cada día, la sal y la pimienta del paseo dominical. Un roce de manos accidental al pasar, un comentario ingenioso lanzado al aire que buscaba una risa cómplice, un leve asentimiento con la cabeza. Todo era parte de ese lenguaje no verbal complejo y fascinante. Los saludos a conocidos eran incesantes. «Hola, Juan. Qué alegría verte, Marisa», mientras se seguía el paso, sin detenerse demasiado, porque el ritual del paseo exigía mantener el ritmo. Era una oportunidad constante para conocer gente nueva, porque siempre había alguien de fuera, algún primo de visita o una familia que se acababa de mudar al barrio, que se sumaba a la procesión. Los bancos de la plaza también eran protagonistas. Eran el escenario para los menos intrépidos, para los observadores más pasivos, pero no menos importantes.
Desde allí se tejían los comentarios, se validaban o refutaban los rumores, se analizaban los posibles flechazos en gestación. Para los mayores, era el punto de encuentro donde se compartían las últimas noticias del pueblo, se criticaba con cariño a la juventud o se recordaban tiempos pasados. Para los niños, la plaza era también su propio campo de batalla de juegos, con el suelo para las canicas o la sombra de los árboles para esconderse. Y para los jóvenes, el momento culminante era la pausa en algún bar cercano, donde se podía conversar con algo más de intimidad, antes de retomar el paseo. La plaza, con sus kioscos, sus fuentes y sus árboles, era el corazón de todo, el pulmón que oxigenaba las relaciones, el lugar donde la vida social se mostraba en todo su esplendor, sin artificios ni pantallas de por medio. Era la confirmación de que la vida, la verdadera, sucedía al aire libre, bajo el sol o la luna, y siempre en compañía. Pero más allá de los escenarios físicos, los bailes, las peñas, el vecindario o la plaza, lo que realmente definía cómo se conocía gentes inmóviles era un complejo entramado de códigos sociales no escritos. Eran las reglas del juego, las sutiles directrices que regían cada interacción y que, hoy, con la lente de la inmediatez y el algoritmo, pueden parecer ajenas, casi prehistóricas. Este universo de normas implícitas nos forjaba en la paciencia y en la agudeza, cualidades que la gratificación instantánea de hoy ha erosionado. No existía el match en segundos, ni la confirmación de una cita con un clic. Aquí, cada paso era meditado, cada gesto, una anticipación o una respuesta. La paciencia era una virtud cardinal. Esperar el momento oportuno para hablar con alguien que te interesaba, la semana entera para volver a ver a esa persona en el baile del domingo, o el transcurso de los días en la plaza para que una mirada se convirtiera en sonrisa. No había forma de acelerar el proceso. Había que observar, como un cazador paciente que estudia a su presa, sin la connotación negativa, por supuesto, cada detalle, la forma de reír, los amigos con los que se juntaba, los lugares que frecuentaba. Esa observación, ese estudio casi etnográfico del otro, era fundamental. Nos obligaba a agudizar los sentidos, a leer entre líneas, a interpretar los silencios y los movimientos. El lenguaje corporal era la máxima expresión de la comunicación, un idioma universal entendido por todos, pero ejecutado con maestría por pocos. Un cruce de brazos podía significar desinterés, una postura abierta invitaba a la conversación, una inclinación de cabeza era un claro signo de atención. No había emojis para expresar emociones, solo la elocuencia de un cuerpo y la sinceridad de una mirada. Y luego estaba la valentía. La valentía para dar el primer paso, para sacar a bailar, para preguntarle a la chica del vecindario si quería un helado, para proponerte como voluntario en la peña solo por coincidir con alguien. Cada iniciativa era un acto de arrojo, un riesgo calculado que podía terminar en un dulce éxito o en un rotundo fracaso sentido en lo más profundo del alma. No había una pantalla que amortiguara el golpe del rechazo, no había un visto que te dejara en la incertidumbre. El no era directo, a la cara, y había que saber encajarlo con dignidad. Pero el sí, ese sí tan esperado, era una recompensa inconmensurable, el eco de una victoria personal que te impulsaba a seguir construyendo puentes. La ausencia de la gratificación instantánea nos enseñó a valorar el proceso, la etapa de la conquista, el desarrollo lento y orgánico de una relación. No era una carrera, sino un paseo. Las prisas eran enemigas de la autenticidad. Las relaciones se forjaban con tiempo, con esfuerzo, con encuentros casuales y conversaciones profundas. No podías ocultarte tras un perfil cuidadosamente editado. Eras tú, con tus virtudes y tus defectos, expuesto a la curiosidad y al juicio, casi siempre benévolo, de la comunidad. Esta sociabilidad real, sin filtros ni algoritmos que nos emparejaran, generaba lazos de una profundidad asombrosa. Las amistades que se hacían entonces eran para toda la vida, los amores, un compromiso de verdad. Había un sentido de comunidad y de pertenencia que permeaba cada interacción, cada nuevo conocido era una pieza más en el gran rompecabezas de tu vida social. Contrastar esto con la inmediatez de hoy es casi doloroso para la nostalgia. Ahora, con un deslizamiento de dedo decidimos si alguien es apto o no para una conversación. En cuestión de minutos, podemos tener una cita, y en horas, descartar a una persona si no cumple nuestras expectativas iniciales. Pero en esa época, la belleza residía precisamente en la imperfección y en el descubrimiento gradual del otro. No existía la opción de deshacer un match con la misma facilidad que se hacían los vínculos. Las relaciones eran como vasijas de barro, se moldeaban poco a poco, con delicadeza, y una vez secas, eran resistentes y duraderas. No se buscaba la perfección instantánea, sino la conexión humana genuina, esa que nace del tiempo compartido, de las risas y las lágrimas, de los silencios cómodos y de las palabras bien escogidas. En ese entorno, la autenticidad no era una elección,
era la única vía de comunicación posible. Sin herramientas para la evasión, sin el anonimato de la red, nos veíamos obligados a ser nosotros mismos y a aceptar a los demás tal como eran. Esa era la verdadera magia, la forja de lazos irrompibles en un mundo que no conocía la tiranía del online. Esta profunda sociabilidad real, nutrida por códigos no escritos y una paciencia casi olvidada, no era un mero subproducto de la falta de tecnología, era una necesidad, la columna vertebral de cómo se forjaban las relaciones en una era sin pantallas. La ausencia de móviles, de esa comunicación instantánea que hoy damos por sentada, nos obligaba a pulir, sin darnos cuenta, el arte de la conversación y la creación intencional de oportunidades para el contacto humano. Cada interacción era valiosa, porque no sabías cuándo sería la siguiente, ni cuánto tiempo pasaría hasta que volvieras a coincidir con esa persona. No podías mandar un WhatsApp para ver si un plan seguía en pie, tenías que aparecer o confiar en el boca a boca. Piensa en los momentos más cotidianos, ir a la panadería. Hoy, entramos, pedimos, pagamos con tarjeta y salimos, a menudo sin cruzar más que un monosílabo con el dependiente. Pero antes, la panadería, la carnicería, la tienda de ultramarinos del barrio, eran auténticos centros sociales. El recado largo no era una excepción, sino casi la norma. Se aprovechaba para preguntar por la familia, para enterarse de las últimas novedades del barrio, para compartir una pequeña anécdota. Se alargaba la conversación con la panadera, no solo por cortesía, sino porque era una genuina oportunidad de interacción, de mantener el tejido social. La cola en la tienda era otro microescenario de encuentros. Lejos de la impaciencia actual, aquella espera era un tiempo precioso para entablar una charla espontánea con el desconocido de al lado. Un comentario sobre el tiempo, sobre la calidad del producto, sobre un evento local, podía abrir la puerta a una conversación más profunda, a un reconocimiento mutuo. Quién sabe si esa persona de la cola no acabaría siendo un vecino, un compañero de trabajo o el padre de un futuro amigo de tus hijos. Los bares eran, por supuesto, otro gran crisol social. El cigarro compartido en la barra, una partida de mus o dominó, o simplemente el acto de pedir una caña, se convertían en catalizadores para el inicio de conversaciones. No existían los auriculares que aíslan del mundo, el ambiente era de constante murmullo, risas y debates. El camarero no era solo quien servía, sino a menudo el confidente, el oráculo de noticias y el nexo entre distintas personas. Estas oportunidades no eran pasivas, se creaban. Se buscaban. Se elegía una ruta más larga para volver a casa porque se sabía que se pasaría por delante de cierta esquina donde solía estar el grupo de amigos. Se retrasaba la salida del trabajo para coincidir con alguien en el autobús. Se ofrecía ayuda a un vecino aunque no fuera estrictamente necesario, solo para prolongar el contacto. La importancia del boca a boca para difundir información y planes sociales era capital. No había grupos de WhatsApp para organizar una salida al cine o una cena, la información fluía de persona a persona, en encuentros casuales, en llamadas telefónicas, de fijo a fijo, claro, o en notas manuscritas que se pasaban entre amigos. He oído que la orquesta tal toca el sábado en la plaza, nos vemos en el bar de Pepe a las 8, fulano ha dicho que vayamos todos a su casa después del partido. Cada uno era un nodo en una vasta red social analógica, un transmisor de noticias y planes, lo que reforzaba el sentido de pertenencia y la necesidad de mantener el contacto interpersonal. Y el contacto visual, la conexión personal, brillaba con una intensidad que hoy a menudo echamos de menos. Sin la distracción constante de una pantalla, la mirada era el puente directo al alma de la otra persona. Los ojos hablaban, transmitían interés, honestidad, timidez, alegría. La ausencia de móviles fortalecía la escucha activa, la capacidad de prestar atención plena a quien tenías delante, sin la tentación de un ping o una notificación. Se aprendía a observar los gestos, las microexpresiones, los silencios. El cuerpo a cuerpo, la presencia plena, eran los pilares de cada relación. Cada conversación era un ejercicio de descifrado mutuo, de empatía y de conexión humana en su estado más puro. No había historias efímeras, solo historias de verdad, construidas ladrillo a ladrillo, cara a cara, conversación a conversación. Y así, al recorrer estos ecos del pasado, se nos agolpa una dulce melancolía. Una melancolía por un tiempo que, a pesar de no contar con la inmediatez de la tecnología actual, nos brindaba una riqueza inmensa en las relaciones humanas. Limitaciones, sí, desde la óptica actual, pero que entonces se traducían en oportunidades. Oportunidades para la paciencia, para la observación aguda, para la valentía del primer acercamiento, para la forja de lazos que el tiempo a menudo solo hacía más fuertes. No teníamos la posibilidad de mandar un mensaje instantáneo, pero desarrollamos una capacidad, casi un arte, para leer las miradas,
para interpretar los gestos, para valorar cada encuentro, cada conversación. Aquello no era una carencia, era una forma de vida, una escuela de sociabilidad y de empatía que nos hizo, quizás, más humanos. Hoy, miramos atrás con la certeza de que, aunque el mundo ha avanzado y nos ofrece comodidad y rapidez, algo profundamente valioso se ha desdibujado. Las relaciones se construían ladrillo a ladrillo, con tiempo, con presencia, con ese contacto visual y esa escucha activa que hoy a menudo se pierden en el ruido digital. No hay likes que sustituyan la calidez de un abrazo, ni emoticonos que expresen la complejidad de una sonrisa compartida en un banco de la plaza. La gratitud surge, sincera, por haber sido parte de esa generación que vivió la conexión humana en su estado más puro, sin intermediarios, con la piel, la voz y la mirada como únicos lenguajes. Hemos viajado juntos por sendas de baile, peñas y paseos, donde cada encuentro era un evento, cada palabra un tesoro, y cada conexión, un acto de fe. Este legado de sociabilidad real, de autenticidad en el trato, es algo que llevamos dentro y que nos define. Un match no era un algoritmo, era un baile, una conversación en la cola, una tarde de dominó. ¿Y tú, qué recuerdo atesoras de aquellos años inmóviles, de cómo se conocía la gente entonces? ¿Qué código, qué gesto, qué lugar te viene a la mente cuando piensas en cómo se forjaban las relaciones en tu juventud? Si esta travesía por el tiempo ha encendido una chispa en tu corazón, un eco de aquellos años irrepetibles, y si crees que estas historias merecen ser contadas y recordadas, te invito a suscribirte. Aquí, en este espacio, honramos tu historia, tus recuerdos y la magia de una época donde la conexión era pura y auténtica, sin más intermediarios que el rostro, la voz y el alma. Únete a nuestra comunidad donde el pasado vive y las memorias florecen.